Hola, hola, buenas noches. Hola a todos. Le damos la bienvenida. Hoy hablaremos sobre el papel de discurso mediático y cómo influye en nuestra sociedad. Para ello, el día de hoy realizaremos una entrevista que tenemos como invitado al máster Rubén Ávila. Así es, para nosotros es un gusto que esté aquí compartiendo conocimientos y queremos hacerle una pregunta como tal, y es para usted, ¿qué es el papel del discurso mediático como tal? Hola, bueno, buenas noches con todos. Qué gusto estar aquí. Gracias, aprecio profundamente la invitación que me han hecho. Y bueno, creo que el tema que ustedes refieren sobre el papel del discurso mediático, primero pues tenemos que entender nosotros que cuando hablamos de un discurso mediático, hacemos referencia a que este discurso busca algo muy puntual, que es justamente la atracción de los medios. Entonces, desde el punto de vista de la planificación, cuando nosotros tomamos esa decisión, de efectuar algún tipo de discurso, este discurso previamente debe de ser planificado. ¿Por qué razón? Porque cuando se trabaja un discurso mediático que busca netamente, o el centro de todo esto es atraer a los medios, se centraliza en algo muy puntual y es el posicionamiento del mensaje. Buenas noches, Master. Gracias por su aporte, pero ¿cómo cree usted que el discurso publicitario refuerza los estereotipos? Ok. Cuando nosotros, por ejemplo, hablamos de estereotipos, específicamente en qué aristas o a qué horizontes nos enfocamos antes de responder tu pregunta. Por ejemplo, cuando en alguna publicidad, puede ser por TV, anuncian algo sobre un ejemplo, que se está recetando o modelos se necesitan y ponen un estándar para poder como que ingresar a aquello, ser seleccionado. Ok, perfecto. Bueno, como tú lo mencionas algo, al inicio estábamos refiriendo sobre el curso mediático, ¿de acuerdo? Que busca básicamente posicionar un mensaje. Todo proceso de comunicación o toda campaña, por así decirlo, requiere el posicionamiento de un mensaje, ¿de acuerdo? El mensaje no es lo que se ve visiblemente, ¿de acuerdo? Es la forma en cómo nosotros interpretamos, ¿de acuerdo? Y ese mensaje que nosotros básicamente interpretamos varía de la percepción que uno tiene sobre el contenido o sobre la campaña que uno desarrolla. Ahora, en esos casos, por ejemplo, digamos, un ejemplo puntual en la influencia de lo que ustedes refieren, es sin lugar a dudas significativo. Por ejemplo, hoy en día, el posicionamiento del mensaje detrás de la música, hoy en día, por ejemplo, ¿cuál es el mensaje para los jóvenes? Usted cuando ve un video musical es la forma de posicionar un estilo de vida. ¿Y qué ve usted a través de eso? Ve, por ejemplo, alcohol, discotecas, una vida de lujos, mujeres y ese tipo de cosas. Lo mismo sucede, por ejemplo, en las campañas publicitarias. Cuando usted, por ejemplo, desarrolla y ve, digamos, un estereotipo como usted lo refiere. Ya, el hogar perfecto, en el caso, mujeres delgadas, rubias, elegantes, y hay un estereotipo. Y básicamente es la forma como se posiciona. Ahora, de la misma manera, por ejemplo, hoy en día, ustedes que son muy jóvenes, están, creo que, dentro de la generación Z en algunos casos y otros que ya están adaptados básicamente a la era digital. Entonces, ustedes se desarrollan básicamente los prototipos con base a influencias externas. Y hoy en día los influencers también desarrollan básicamente un estilo de vida, que en muchos casos ese tipo de estilo de vida trata de ser posicionado en los jóvenes. Y sin lugar a duda, cuando nosotros hablamos de la forma en que puede influir esto, sin lugar a duda es significativo. ¿Ya? Puede ser positivo como puede ser negativo. O sea, es decir que la publicidad se puede utilizar para bienes más positivos, o sea, siempre siendo una buena causa y más no que influya de manera negativa a la sociedad. Vuelvo y repito.
hay diferentes tipos de campaña. El propósito, lo que hay detrás es el mensaje. ¿Qué tú quieres dar a conocer? ¿Qué es lo que tú quieres comunicar? Dicho de otra manera, ¿qué es lo que tú quieres posicionar? Cuando hablamos del posicionamiento, de la idea de posicionar el mensaje, hacemos referencia a la forma en cómo nosotros podemos grabar en la mente de la audiencia una idea. ¿De acuerdo? Por ejemplo, un discurso mediático, no sé si ustedes han escuchado siempre, y no es que hablemos de política acá, pero hay un discurso que lo desarrolla Jaime Nebot y que dice siempre, el país de Correa se acabó. ¿Se han escuchado ustedes ese discurso? Ya, ese es un discurso mediático y debidamente planificado. ¿Y qué es lo que busca? Posicionar esa idea. Y también hay el discurso de la otra parte. Cuando habla básicamente la parte del gobierno, cuando dice, por ejemplo, dice el eterno líder, Rafael Correa, líder de la Revolución Ciudadana. Entonces vemos nosotros que hay dos tipos de discurso y dos formas de posicionar una misma idea. Por un lado la parte positiva y por otro lado la parte negativa. Pero, ¿qué buscamos? El propósito es eso, que la audiencia se posicione una idea. Ahora, esa idea va a ser percibida, o la percepción que usted va a tener de la idea, va a ser básicamente relacionada puntualmente ¿a qué? Al conocimiento previo que usted tenga de las cosas. ¿De acuerdo? Entonces, así mismo se puede influenciar. Entonces, por ejemplo, hay casos donde las marcas comúnmente tienden a desarrollarse de forma positiva, por ejemplo, hacer campañas de responsabilidad social. Digamos, estamos a favor de, o estamos en beneficio o aportamos de forma positiva a los niños con cáncer. Desarrollo una campaña orientada a eso, ¿de acuerdo? Y posiciona el mensaje. ¿Y qué hago en esos casos? Tomo básicamente ideas o personas que están en ese tipo de condición como parte de los elementos de la campaña, ¿de acuerdo? Pero ¿qué tengo que hacer en esos casos? Básicamente hacer un análisis previo. ¿Con qué fin? Con el fin de que el contenido que se planifica básicamente no sea susceptible o no afecte la sensibilidad de la audiencia, ¿de acuerdo? Porque eso, vuelvo y repito, ustedes son seguidores de marcas, seguidores de contenido. Y cuando un contenido no va con relación a lo que usted quiere, ¿qué sucede? Fácil, dejan de seguir o el contenido para usted se vuelve irrelevante. Entonces, siempre cuando se genera el contenido va dirigido a un público objetivo, que básicamente es la audiencia a la cual se quiere idear, posicionar o desarrollar una idea. ¿Considera que los medios presentan la información de forma objetiva o interpretada? Ya. Cuando hablamos de información, hablamos de los medios. ¿A qué medios específicamente te refieres? Porque, por ejemplo, hay medios de digitales, que son básicamente las redes sociales, la forma de cómo podemos llegar nosotros a las personas o a la audiencia. Hay medios, por ejemplo, tradicionales, como son la prensa, la radio, la televisión. Generalmente cada uno tiene diferentes tipos de audiencias, pero puntualmente ¿a qué medios te refieres? ¿Medios de comunicación o medios donde las marcas en términos generales desarrollan sus estrategias de comunicación? Mm, Comunicación. Medios de comunicación. Ya, ejemplo, los canales televisivos, por así decirlo. Ya. Ok, en ese sentido, cuando hablamos de que si es o no objetiva, el propósito de toda información es que la información que se publique, la información publicada, sea objetiva, sea veraz, sea real. ¿De acuerdo? Pero esto ya implica consideraciones éticas o técnicas al momento de manejar el tipo de información. De acuerdo, como les explicaba en el caso del contenido, la misma idea puede tomarse de dos horizontes, ¿de acuerdo? ¿Y cómo se lo va a considerar? Dependiendo del conocimiento previo que tenga la audiencia sobre eso. Ahora, ¿qué es lo que se hace para reforzar ese mensaje o para posicionar? Repetir la idea una y otra vez. ¿Ustedes alguna vez han escuchado este dicho que dice que una mentira repetida 1000 veces se convierte en verdad? ¿Se han escuchado? Efectivamente, eso es lo que sucede detrás de un proceso de comunicación. ¿Ya? Entonces, en ese sentido, cuando nosotros vemos, por ejemplo, que hay intereses políticos, intereses personales a nivel de información, ya la información deja de ser objetiva. ¿De acuerdo? ¿Y qué se necesita antes de compartir cierta información? Verificar si la fuente de información primero es correcta. Y dos, si la información que se publica como tal, ¿qué sucede? Sea realmente correcta. Caso contrario, nosotros como audiencia somos manipulados y moldeados a una figura
que quieren básicamente, o sea, los medios de comunicación o intereses externos que puedan perjudicar el proceso de una comunicación eficaz. Gracias por esta valioso aporte, Máster. También quería preguntarle, ¿usted qué estrategias usaría para promover contenidos inclusivos en publicidad? Porque muchas veces están como orientados solamente, digamos, como los roles de género o solamente se ven, digamos, personas de tez blanca. Entonces, ¿qué se podría usar para esta situación? Ya cuando nosotros hablamos de inclusión, primero tenemos que tener claro qué es la inclusión. ¿De acuerdo? Cuando hablamos de inclusión, no solamente nos referimos a una sola cosa, sino es en todo el sentido de la palabra. ¿De acuerdo? La compañera al inicio nos hacía referencia y nos mencionaba, por ejemplo, que en una campaña publicitaria hay ciertos estereotipos, por ejemplo, la mujer delgada, la figura de cualquier proceso de comunicación, ¿cierto? Ya, al momento que nosotros figuramos ese prototipo o ese esquema a nivel de estrategia, estamos básicamente excluyendo A, porque una cosa es lo que moldeamos de una forma y otra cosa es lo que sucede en la vida real. ¿De acuerdo? Ahora, en el ámbito de la inclusión, por ejemplo, involucra el tema de la religión, el tema del color, por así decirlo, sea etnia, raza, idioma, lo que sea, ideología de género, todos esos aspectos básicamente se deben de tomar en consideración cuando hablamos nosotros de inclusión. ¿De acuerdo? Entonces, cuando tú me preguntas qué estrategias se pueden tomar en consideración para desarrollar un proceso de inclusión. Ahora, reitero, el propósito como tal es fortalecer un mensaje. Asumamos, por ejemplo, que en este caso el mensaje vaya orientado puntualmente a la solidaridad y al apoyo a la fundación, por así decirlo. Pero resulta que la idea es centralizar en una campaña, por ejemplo, a personas con capacidades especiales. Entonces, ¿cuál sería la idea esencial de elaborar esta campaña? Porque primero es conmover, ¿cierto? Y para yo poder conmover o para poder yo llegar a esa audiencia, ¿qué necesito yo? Personas que tengan ese tipo de condición que me permitan a mí construir un proceso de campaña. ¿Para qué? Para que el mensaje pueda llegar, pueda conectar con la audiencia. ¿De acuerdo? Entonces, esa es la intención. Entonces, siempre, por ejemplo, cuando nosotros involucramos estos procesos, y generalmente se evidencia cuando desarrollan campañas políticas, por así decirlo. Cuando, por ejemplo, los gobiernos están en un proceso de elección previo, ellos siempre desarrollan un proceso de campaña donde ponen a personas de Esmeraldas, de la parte de la sierra, de la Amazonía y de todos tipos, ¿de acuerdo? E integran estos procesos de comunicación. Entonces, ahora, ¿qué pasaría si por haber razón en ese proceso de campaña de elección electoral se ubica una persona de la costa, se ubica una persona de la sierra, un Montuyo, por así decirlo, ya hablando en términos específicos, pero no se ubica, digamos, a una persona de etnia Sáchila o un Shuar? ¿Qué sucede con eso? Automáticamente el mensaje, así no digas tú que estás excluyendo, ¿qué va a suceder con eso? Se entiende que se los está haciendo o se está efectuando un proceso de exclusión. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque sabemos nosotros que Ecuador es un país plurinacional y multiétnico. ¿De acuerdo? Y que básicamente si yo planteo la idea de integrar todas las culturas, deben de ser integradas absolutamente todas las culturas. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué sucedió? Por ejemplo, puntualmente un término político. Cuando hablamos, por ejemplo, ustedes se acuerdan o recuerdan cuando hubo la movilización indígena, ¿se acuerdan? Y el señor Jaime Nebot estaba previo a lanzarse para presidente y resultaba que los productos agrícolas de la sierra no podían pasar a la costa. Y en ese proceso de campaña, de posicionamiento político, el señor dijo, que esos indios se vayan al páramo. Automáticamente ese mensaje fue primero un discurso mediático que atrajo el interés de los medios de comunicación. Pero absolutamente, ¿qué hizo? Fue tan significativo que impidió que el candidato o que el señor se lance a la presidencia, porque sabía que eso lo iba a perjudicar en su total expresión. Entonces son cosas o consideraciones que nosotros cuando hablamos, por ejemplo, de esto, el tema de la inclusión, deben de ser muy cuidadosos, ¿de acuerdo? Sí, muy cuidadosos en todo el sentido de la palabra.
maestro Rubén, Master Rubén. Y bueno, yo creo que nos ha quedado sin duda, hemos comprendido mejor este tema en lo que respecta al discurso mediático y publicitario que impacta, bueno, en nuestras percepciones y cómo podemos contribuir a un cambio positivo. Usted lo mencionaba, incluso una parte específica cuando hablamos de política. Y no es que estemos hablando, sino que hay que hacer referencia a esto porque, por ejemplo, traigo aquí al ex mandatario Rafael Correa cuando hacía estos videos recuerdo cuando ya se fue del poder y sacó esta canción que dice, aunque te vas, nunca te voy a olvidar. O sea, y todo lo que enfrascaba esa canción, o sea, era tan, ¿cómo lo podría decir? Específico, pero significativo, o sea, todo lo que mencionaba y no dejó nada afuera, ¿no? Y Ujú. tenemos, por ejemplo, ahora a la actual esposa del mandatario, que, que siempre comienza su video subiendo, diciendo hola, hola, y como que hace una apertura, ¿no? A esa comunicación. Entonces son cosas específicas que en realidad captan la atención del oyente, en este caso de las personas que estamos detrás de esta pantalla, y que por supuesto puede influir muchísimo. Sí, gracias por su No, aporte, Master tranquilo. Rubén, Sí, sin y lugar a gracias a dudas, todos también. como ustedes lo mencionan, ¿no? Siempre cuando nosotros hablamos, por ejemplo, del mensaje o del posicionamiento, el posicionamiento siempre va dirigido a un público objetivo en particular, ¿de acuerdo? Y básicamente esa audiencia tiene que identificarse con el contenido que usted relaciona. Caso contrario, usted no es parte de la audiencia, ¿de acuerdo? Entonces siempre la idea es eso. El mensaje es lo que yo quiero dar a entender o la idea que yo quiero que el público objetivo interprete del proceso de campaña que yo efectúo. Entonces, sí, esto es un tema súper interesante, súper bonito y enhorabuena, enhorabuena por la invitación. Cualquier inquietud, si tienen alguna duda adicional al respecto, siéntanse con toda la confianza y lo pueden referir ahora. Lo que buscamos en este video como tal era poder disipar algunas de las dudas y también conocer mucho más acerca del tema, como le decía. Agradecemos la apertura y también agradecemos que esté dispuesto a colaborar y también a responder dudas que tengan. Confianza, ¿sí? Cualquier cosa, pues a las órdenes. Bueno, si ya no hay más que decir, pues nuevamente gracias Adrián por la invitación, por haberme considerado en este espacio con tus amigos y compañeros también de universidad. Y bueno, espero que las respuestas hayan cumplido las expectativas o la idea que ustedes querían o la idea de la actividad, ¿no? Bueno, en todo caso, pues les extiendo a todos un cordial saludo, pues una buena noche y un abrazo fraterno para todos. Y qué bueno, enhorabuena por conocerla. Cuídense, pasen bonito. Bueno, compañeros, como aporte, puedo decirte que nos ha quedado, perdón, claro más la información sobre el discurso mediático y que en este caso la publicidad, las redes sociales, mediante ellas se pueden construir percepciones que moldean nuestras opiniones y en muchos casos que quizás refuerzan o transforman valores culturales o que hasta los dejan de lado, que no sería lo que se debería hacer, ¿no? Más que todo a punto personal y también que el discurso mediático pues influye un papel muy clave en el cómo identificar nuestra forma de pensar, en la creación quizás de estereotipos y en la manera en que nos relacionamos con el mundo que nos rodea. Así es, compañeros. También es importante en este caso reconocer los impactos sociales que tienen este tipo de temas en nosotros, como nos lo explicaba el docente, desde su percepción y desde lo que él ha concebido acerca de la sociedad, ¿no? Uno de los impactos fundamentales que ha tenido en este sentido, y es algo que nosotros debemos tomar mucho en cuenta como futuros psicopedagogos, es la opinión pública que puede existir dentro de plataformas, ya sean digitales, también en la presencialidad, sobre varios temas que se dan, ¿no? Y que repercuten a diario en la sociedad como tal. También tenemos que tomar en cuenta mucho lo que es la educación informal, ya que esto también nos moldea a nosotros y nos enseña muchas veces hasta cómo pensar y comportarnos, no solo dentro, sino también fuera del aula.
Y esto se da porque el discurso mediático, los estereotipos y todas estas situaciones tienen un impacto social como tal en nosotros. Como les decía, dentro y fuera del aula existe educación, nosotros podemos pensar y actuar de una manera y comportarnos de una manera dentro y fuera del aula. También conocemos, ¿no?, las dos posturas de los discursos mediáticos, como lo decía el docente. Hay cosas positivas de ese tema y hay cosas negativas. Y también debemos recordar que estos estereotipos dentro de los medios digitales, los medios de comunicación que se dan, son a veces muy excluyentes de muchas personas y todavía existe mucha discriminación como tal. Entonces, bueno, lo importante es reconocer y poder abordar estos temas y saber con qué estrategias podemos abarcar como tal estas situaciones, ¿no? Claro, y también algo que pude entender a lo que nos mencionaba el máster es que puede el discurso mediático ser algo positivo o algo negativo, de acuerdo a cómo la persona emite el mensaje y también cómo la persona que recibe el mensaje lo interpreta. Todo esto va llevado de la mano también con las emociones, cómo se identifican al momento que observan una campaña publicitaria o algún mensaje publicitario. Él mencionaba bastante lo que era la política, que a veces usan porque podría ser una estrategia para incluso promocionarse a sí mismo, pero si de pronto no usan las palabras adecuadas, puede jugarles en contra. Es decir, que esto puede ser como un arma de doble filo, como un juego de palabras, que hay que saberlos usar de manera correcta para no de pronto dañar la sensibilidad de otras personas, porque no se sabe cómo detrás de qué personas nos están observando aquel mensaje. Entonces, siempre tener cuidado con eso y llevándolo a lo que es en la parte educativa, los que serían un poco más vulnerables en esto y que los adultos deberían tener más cuidado son con los niños, porque los niños también tienen acceso a lo que es internet hoy en día, a información, entonces también cuidar aquello, porque de acorde a eso a veces los niños se comportan también, como lo mencionaba mi compañera Génesis. Así es, y también como lo mencionaba Génesis, y también tú, el docente y Daniel, sabemos que la exposición constante a estos contenidos, ya sea en televisión o en las redes sociales, pues tienen un efecto directo en cómo nosotros nos comportamos, ¿no? La manera en cómo reaccionamos ante eso y la forma en que vamos a tomar decisiones y también en la construcción de nuestros valores. Por ejemplo, si estamos en constante exposición a la violencia en los medios, especialmente en los niños, los adolescentes, esto se puede normalizar por este tipo de situaciones, ¿no? Tengo un caso de un primo que solía ver así videos de violencia, así, y él era como así como agresivo, solamente quería estar como peleando. Y yo me imagino que pues era por esa situación, ¿no? De lo que uno visualiza y de lo que se rodea. En cuanto a lo que habló del máster, estoy más que nada de acuerdo con todas las ideas que se habían compartido, ya que con, digamos, el discurso mediático puede ser como tal, dependiendo del medio por el cual se sea impartido, ya sea redes sociales o noticias, puede venir incluso cargado con ideas propias de quien comunica o también puede incluso tergiversarse ese mensaje. Un ejemplo claro en las noticias, como normalmente ahorita, situación que se vive, se transmite hechos violentos, que noticias normalmente las asocian, suelen asociarse a personas o de un contexto marginal, por así decirlo. Y la gente así con esa noticia que se van repitiendo, lo van asociando y relacionan a un estereotipo que pueden tener de personas de un contexto social marginal, la relacionan con violencia, con hechos violentos, que ellos son como más propensos a incurrir en esos actos. Cosa que por eso es verdaderamente también importante, como que
saber discernir en la forma en cómo se da ese mensaje. Así es, compañeros, creo que eso ha sido nuestra intervención para el día de hoy y con la participación también del máster, quien nos ha ayudado con su perspectiva, ¿no?, acerca del discurso mediático. Muchas gracias a todos.